De regreso en este segundo bloque estamos conversando con el senador de RN por Aysén, además, Antonio Horvat, respecto de este tema que ha surgido esta semana que tiene que ver con los límites de Campo de Hielo Sur o Patagónico Sur, como le gusta a usted el nombre más correcto. Es el nombre más correcto. Oficial, sí. Senador, hablábamos antes de ir a la pausa respecto de la evaluación que se puede hacer del manejo que han tenido los gobiernos de la concertación en este tema. Ha habido fuertes críticas, se ha dicho que no ha habido la presencia suficiente en terreno, que no ha habido comunicacionalmente tampoco el trabajo suficiente para tener la sensación de resguardo de un territorio tan importante como este de 2.200 kilómetros. ¿Qué percepción tiene usted? Bueno, la crítica más grande es este legalismo y mucho apegamiento a la forma. Por ejemplo, el año 98 se hace un acuerdo entre los dos países en el sentido de que los mapas que se van a publicar en este área de Campo de Hielo Patagónico Sur van a tener un rectángulo blanco en el cual no va a aparecer la frontera. Resulta que los argentinos, uno va a comprar un mapa carretero, turístico, se mete en Google, en cualquier elemento de información y ellos ponen su pretendida línea y nosotros la ponemos en blanco. Bueno, ahí estamos viendo las maravillas que son las que están en juego. Estos son recursos de agua, son recursos científicos de estudio, tenemos cerros de los más espectaculares para escalar a nivel mundial. Y ese es un tema. Y el otro es de que Chile tiene que hacer un refuerzo por integrar el sector. O sea, uno a través del camino austral, desde Puerto Montt hasta el Campo de Hielo Patagónico Sur, hace un recorrido de 1.200 kilómetros y está en los pies de los dos campos, tanto la comuna de Tortel como la comuna de O'Higgins. Pero hoy en día tiene que hacerlo por la vía de transbordo, con bastantes complejidades que hay que resolver. En buenos términos, que usted dice, bueno, los chilenos en general hemos sido, digo los chilenos, las autoridades que están en esto, pero han sido muy legalistas y se han ceñido demasiado a los documentos. ¿Existe algún tratado, algún documento, algo bajo lo cual Chile se pueda avalar para poder defender este territorio? Así como hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre con Perú y lo que se presenta en el Tribunal de la Haya, existen tratados firmados en tal o cual año. En este caso, uno podría como país avalarse en determinado documento para decir que ese territorio, sí, que la frontera existe. Definitivamente, son las actas de 1898 en las cuales los dos países hacen sus pretensiones de límite y en el área del Campo de Hielo la pretensión de límite de los dos países coincide. Y además el fallo del 1902 de Gran Bretaña dice, a partir del monte Fitzroy hacia el sur, Cerro Stokes, no hay nada que determinar porque los dos países ya están de acuerdo. Eso es lo que Chile tiene que afirmarse. Eso es un tema súper importante. Por eso que aparte de tener tantos abogados, gente que quiere hacer carrera a nivel internacional, tenemos que tener historiadores para poder demostrar de que esa es la línea acordada. Y por otro lado, necesitamos muchos científicos, glaciólogos, geógrafos, ingenieros, para que demuestren que sobre hielos que se mueven no se pueden establecer divisorias de agua, porque eso también es un absurdo. Ahora, senador, usted ha dicho es prácticamente imposible negociar con los Kirchner, que dicho sea de paso, hay quienes señalan que ellos tienen especial interés en tener esta zona, no solo porque ellos son oriundos de ahí, sino que porque hay todo también un interés político a futuro respecto de lo que significa esta zona como una reserva de agua, en fin. ¿Por qué ha dicho usted que es imposible o prácticamente imposible negociar con los Kirchner? No, no es que sea imposible, yo he estado en foros con ellos y los hacen con gran despliegue de medios. En el mismo Campo de Hielo Patagónico traen moderadores de Buenos Aires con aviones, hacen una cosa tipo Hollywood, en la cual traen colonos del Campo de Hielo que nunca existieron porque lo traen a 600 kilómetros, y doña Cristina Fernández de Kirchner, senadora en ese momento por el lugar, y Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz y viven allá, tienen sus actividades allá, sencillamente consideran que todo eso es argentino y punto, no les interesa entrar en el fondo del asunto. Y bajo ese escenario es difícil que con esas autoridades nosotros podamos llegar a tener un acuerdo. Pero esto no es una posición beligerante, es la posición de ellos, que hay que asumirla como un dato desde el punto de vista político, y las comisiones técnicas, la comisión mixta de límite chileno-argentina, tiene que reforzarse por los dos países para poder efectivamente avanzar. Y eso significa avanzar, pero no a chicotazos, sino que con tiempo y prudencia hasta que cambie el escenario político y el grupo de los Kirchner no tenga tanta influencia. Ese es el tema importante, porque habiendo gente de esa naturaleza es muy difícil llegar a acuerdos. Fíjense que esto lo han anunciado los propios argentinos, Carlos Escudé entre ellos. A los argentinos se les enseñó por décadas de que Chile había crecido a costa de ellos de Puerto Montt al sur. Entonces
Entonces, cuando uno habla con alguien que le han enseñado eso, obviamente que es muy difícil llegar a acuerdo. Ahora, senador, respecto de los antecedentes que existen, si hubiese que llegar a algún arbitraje internacional, si no se logra poner de acuerdo, en fin, si hay mucho reparo respecto de esta frontera, ¿quién es el llamado a arbitrar o quiénes son los países? ¿Es quién finalmente, la entidad encargada de resolver dónde corre la frontera y qué es de quién finalmente? Bueno, tradicionalmente fue siempre Gran Bretaña, pero por razones obvias, con el tema que tienen las Islas Falkland o Malvinas, claro. No hay muchas posibilidades, y de hecho cuando hicieron el fallo en el canal Beagle lo declararon insanablemente nulo. O sea, aquí hay mucha historia que recorrer hacia atrás. Después entró su santidad en el caso del Beagle con un resultado que fue bastante, digamos, satisfactorio para las partes. Chile no cedió territorio, y hoy en día siempre existe la instancia del Tribunal de la Haya, pero no tiene sentido tener dos controversias de límite en forma paralela. En todo caso, en el área del campo hielo patagónico sur todavía quedan muchos estudios por hacer, y además queda mucha área por demarcar. Fíjese usted, en la parte sur que nosotros recién mostrábamos, yo no sé si el mapa quedó claro o no, pero esta área, volvemos al campo hielo patagónico sur entre Aysén y Magallanes, tiene dos sectores y normalmente mueven a confusión, porque dicen en el sector A ya tenemos una línea de frontera definida, y es justamente la parte del sur de este mapa. Aquí ya se llegó a un acuerdo. Malo el acuerdo, nosotros lo rechazamos, en fin, pero esta área ahora tienen que ir a demarcarla. Eso significa que tienen que ir a los cerros, fíjense aquí la proximidad que hay a los fiordos del Pacífico, y tienen que ir poniendo hito por hito para saber por dónde va la línea. Y en muchos de estos tramos hay glaciares que se mueven. Así que tienen tarea, pero para rato. Ahora, ¿tiene algún peso, alguna influencia? Recién usted decía, no es conveniente tener demandas limítrofes en paralelo. ¿Tiene alguna incidencia el hecho que Chile ya tenga una demanda en La Haya, que se esté viendo el tema limítrofe con Perú por el norte? Además, Argentina también tiene lo suyo, ha tenido problemáticas con Uruguay por las plantas de celulosa con el río Uruguay, tiene el tema de las Malvinas también. ¿Hay alguna incidencia de estos conflictos paralelos que tanto Argentina como Chile tienen en materia limítrofe con lo que ocurre en Campo de Hielo Patagónico? Bueno, en el caso de Campo de Hielo Patagónico Sur ya hay un procedimiento definido, acordado, las comisiones mixtas tienen que ponerse de acuerdo. Si no llegaran a ponerse de acuerdo, tienen que tener esto una solución política, pero para esto van a pasar muchos años, y si así no nos pusiésemos de acuerdo, hay que ir a un tribunal internacional. Pero eso es un largo proceso que puede tomar 10 o más años. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el camino austral para por Chile llegar al Campo de Hielo Patagónico Sur, desarrollar todo el área aledaña para el turismo, así como Argentina recibe 250.000 turistas, nosotros también empezar a crecer de los 2.000 a decenas de miles en el próximo futuro. Empezar a hacer patria en buenas cuentas. En buenas cuentas, sí, pues, y hay un gran futuro y una gran mina de oro para emprendimientos turísticos y económicos en el sector. Nos vamos a ir al segundo y último corte, senador. Al regreso vamos a conversar de un par de temas pendientes respecto de este asunto, pero además, recordar, estamos con el senador Horvat, él es senador por Aysén. Hay temas también pendientes en Chaitén que han hecho noticia esta semana. Vamos a la pausa, ya volvemos.